Hey, pero ¿qué pasa, mis chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis flamas. Aquí os traigo ya el segundo vídeo de la serie de Nosversari. Que bueno, ya veis que acabamos empezando con LOL, con el LOD, perdón. Y ahora empezamos acabando las misiones de acto 2, ¿vale? Que estas son las últimas misiones que hago. Es decir, ya el resto de los actos no voy a hacer las misiones porque Radal y demás tarda un montón. Y lo que cuenta realmente es hacer los time space, ¿vale? Así que ahora os enseñaré cómo. Ya completando esto ya pude subir de nivel y ya pude acceder a LOD, ¿vale? Que aquí os dejo como con muy poquitos LOD, aquí os indico más o menos cuántos fueron, y con un par de GK más o menos también, ya subí directamente al 85. Lo bueno de GK es que os puede salir la máscara X, ¿vale? Como me pasó a mí. Y si la pilláis es muchísimo dinero. Así que ya sabéis, tenedlo en cuenta para si la veis, pillarla y o venderla o la quedáis, lo que prefiráis. Pero que sepáis que es mucho oro. Y ya una vez subí al 85, directamente a acto 6 a subir nivel de héroe, ¿vale? Aquí os dejo un poquito también algunos niveles que subí. Por otra parte, nada más que reuní un poquito de oro, compré ya mi primer ítem, por así decirlo, que serían las alas de dinosaurio, porque sé que luego se van a encarecer. Así que prefiero comprarla ahora y tenerla ahí. Chavales, un tip muy importante para progresar rápido en el pase de batalla es esta clave, ¿vale? Las partidas de arena de equipos. ¿Por qué? Porque, veis, yo ya tengo 5 que la he hecho con mi personaje principal, que ya habréis visto en los vídeos. Pues, si tú te haces otro personaje en la misma cuenta, ese personaje sigue teniendo el mismo pase de batalla. Y con ese personaje puede entrar 5 veces diarias también. Entonces, puedes crearte hasta 3 personajes más, contando con el cuarto que es el principal. Entonces, en un solo día puedes hacerte 20 arenas. Así que esto en un par de días lo podéis tener hecho, o incluso si queréis ir borrando los alters que vais creando y haciendo otros nuevos, o incluso no sé si por Steam creo que no hay ni límite. Te puedes crear todo lo que tú quieras en la misma cuenta. Así que esto es una vía muy rápida para sacar estos 50 puntos y así obtener las monedas de oro. Y como os comentaba, chavales, simplemente haciendo las arenas con el resto de sand de tu cuenta, puedes desbloquear la primera misión del pase de batalla. Y con eso, hacerte el equipito. Y para cambiar las monedas, chavales, tenemos que ir a Águila del Desierto, ¿vale? En desierto. Y aquí tenemos ya las armas, ¿vale? Estas serían las antiguas que había del 90, que ahora se han bajado a nivel 81. Esto para lo más antiguo. Y ya veis que están muy bien y que cuestan 10 monedas la armadura y 20 el arma principal. O sea que nos da perfectamente
para equiparnos con el arma principal y con la armadura principal. Calidad superior y calidad superior. Perfecto. Chavales, otra forma importante también de sacar oro es precisamente con la fama que vamos sacando de los raids y demás, canjear los zapatos, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos zapatos ahora mismo se venden carísimos. Os lo voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Estos zapatos, los honorables, están a 590k, que para el segundo o tercer día del servidor está carísimo. Es muchísimo oro y eso hay que aprovecharlo. Importante también, chavales, cuando ya seáis 80, 81 y demás, que ya podáis haceros el artista, ¿vale? Recordad haceroslo, guardar un hueco para él. ¿Por qué? Porque con el artista directamente ya te van a dar todo el pack de, bueno, de enormes y demás, pero también lo más importante, los amuletos, ¿vale? Estos amuletos los podéis pasar por el minimundo y con esto podréis hacer ya Dracerus perfectamente. Y por supuesto, chavales, no os olvidéis de este tip, ¿vale? Que seguramente alguno no lo sepa, pero si abres los baúles de Dracerus con un PJ aventurero nivel 1, vais a sacar seguro más profit. ¿Por qué? Porque no van a salir las SP al ser aventurero nivel 1. Entonces, hay más probabilidad de que salgan gemas celestes, pociones de experiencia, etcétera. Así que ya sabéis, a no ser que queráis las SP, podéis abrirlas con este y no os van a salir ninguna SP. También, si veis cosas así baratas, podéis revenderlas, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay una diferencia de 100k. Importante también, como ya hice en Notfire también, pillar la moto, ¿vale? Os va a servir un montón para llegar a todos los sitios, no tener problemas con que os maten y demás, ¿vale? En este punto es muy importante, es de los mejores vehículos que puedes tener. Y como yo ya no tenía vehículo, ya necesitaba uno. Y la verdad que no duele gastarlo en esto. Un truco que, por si no lo sabíais, para la SP4, ¿vale? A la hora de matar las madres topo y demás, después del tercer TS, que todo esto es un coñazo, pues son mapas contados y demás. Pues que sepáis que como salen en dos mapas, porque salen tanto por un lado en bosque profundo como por otro lado en senda subterránea, pues que estando en grupo, pero dividiendo los mapas, vais el doble de rápido y cuenta lo mismo. Que es un detalle que muchas veces la gente no tiene en cuenta, van todos al mismo mapa y así se pierde tiempo. Es mejor dispersarse, cada uno en un mapa, ¿veis? Como me está contando y no le estoy pegando yo. Y a él igual, los que mate yo le cuentan a él, así que aprovecharlo. Aquí finalmente veis que consigo ya sacar el Berserker, ¿vale? Pero veis que no lo aguanto mucho porque vi a alguien que lo compraba y se lo vendí. Porque justamente con ese oro que me dio ya podía comprarme la Nutria, que es una pet fundamental. Vamos, si pudiese Panda, pues mejor Panda. Pero como no podía, pues Nutria. Aunque la verdad que, por un lado, lo vendí bastante barato el Berserker, que ahora me arrepiento. Podría haberlo vendido mucho más caro. Y por otro lado compré la Nutria cuando estaba un poquito cara, porque da la casualidad que ahora esta semana han puesto en la ruleta la Nutria. Entonces ahora está más barata, o sea que me salió todo mal. Vendí más barato y compré más caro.
Pero bueno, por lo menos tengo la pet, que era lo importante. Y aquí por último os muestro cómo completo el último Time Space de Acto 3, pero solamente los Time Space. Porque de Acto 4 luego os enseñaré en el siguiente vídeo un truquito para no tener que hacer, digamos, todo el Acto 3 y aún así poder hacer las misiones de Acto 4 y llevaros la gema de las SP1 a la 4 para subirla más 9. Así que ya sabéis, chavales, si os ha gustado suscribirse, espero que os sirvan estos truquitos, que progreséis en el servidor y nos vemos muy pronto, chavales.